Pueden sentarse. Llamamos al hermano Wilson Aldana para la explicación de la parashá. Kavod. La ofrenda que el Eterno le pide voluntariamente al pueblo de Israel, ¿sí? Indicándole el contribuir con algunos materiales a fin de construir el santuario donde el Eterno habitaría o había decidido realizar morada en medio de su pueblo. El pueblo recibe las indicaciones para la construcción del arca del testimonio y el propiciatorio, así como para la mesa para el pan, el candelero que es la menorá, la confección y la medida de las cortinas, las tablas de madera que se debían emplear, el velo que separaba el lugar santo, ¿sí?, del lugar santísimo, el altar de bronce, y termina esta parashá con la instrucción de las medidas y utensilios a usar en la construcción del atrio del tabernáculo. Bueno, con la bendición del Eterno arrancamos. Capítulo 25, Éxodo, Shemot capítulo 25, empezamos con los dos primeros versículos. El Eterno aquí, como veíamos, habla con Moshe indicándole que se dirija al pueblo y le pide una ofrenda, la cual debería ser entregada de su voluntad y de corazón. Éxodo 25, 1 y 2. Adonai habló a Moshe diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Es una ofrenda para la construcción del tabernáculo, ¿sí? Pero hay unos punticos a aclarar acá. Esta porción de la escritura no está hablando del diezmo. No habla aquí del diezmo, porque el diezmo es algo completamente diferente a las ofrendas. El diezmo es un mandato, y es un mandato porque, como sabemos, le pertenece al Eterno. Vamos a leer, quisiera que leyéramos, a mí me gusta leer los versículos así como cortaditos. O sea, yo adquirí la costumbre, yo le llamo la buena costumbre, de dividir los versículos. Se me facilita mucho el comprender también por ese lado, y es una recomendación también que doy. Vamos a leer dos versículos que leemos aquí todos los Shabbat. Todos los Shabbat aquí se para, ¿sí?, el encargado y los lee, ¿sí? Y constantemente los estamos leyendo aquí en la congregación. Primero, Levítico 27:30. Lo leemos de corrido. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles, de Adonai es cosa dedicada a Adonai. Si notamos dos cositas, que aquí nos nombra dos veces la tierra, y que a veces uno como que pasa así como de largo. Dos veces. Vamos a separarlo. La primera parte dice: y el diezmo de la tierra. ¿De quién es la tierra? De Adonai. De él es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita. Todo. Eso nos lo dice un versículo, más adelante lo leemos. Es decir, que todo lo que hay sobre la tierra es donde estamos, que es donde estamos parados hoy. Todo lo que produzcamos, el 10% le pertenece al Eterno. Los que estamos aquí paraditos sobre la tierra, todo lo que está sobre la tierra. Y continúa diciéndonos: así de la simiente de la tierra, aquí ya nos aclara, lo que produzca la tierra que está bajo nuestros pies. De Adonai es cosa dedicada a Adonai. Aquí llegamos a la conclusión de que el diezmo debe ser dedicado, separado para el Eterno, porque le pertenece al Eterno. Y Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
trae todos los diezmos. Esto es un mandato, una ordenanza. Si lo separamos así, nos damos cuenta que nos están dando una orden. Esto es un mandato. Al alfolí. ¿Y el alfolí dónde se encuentra? Pues en la congregación, en la casa del Eterno. Y haya alimento en mi casa. Mi casa. La congregación es el lugar que tenemos separado nosotros, apartado, para elevar nuestras alabanzas al Eterno. Entonces el Eterno ordena que no falte nada en ella. Es su casa. Y aquí viene lo bueno. Y probadme ahora en esto. Aquí el Eterno nos mueve a que lo hagamos. Y la razón es muy sencilla, nos la sabemos todos de memoria, porque es el primer mandato de bendición con bendición. O sea, es de doble bendición. ¿Por qué? Porque dice: si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Son dos, es doble. ¿Qué más queremos? Así que el diezmo es un mandato, ¿sí?, que se debe cumplir sí o sí. Y aparte el Eterno afirma que al darle cumplimiento a este mandato acarrea sobre la vida de nosotros, los creyentes, el creyente, el que diezma, bendiciones en sobreabundancia, de doble abundancia. Es diferente a la ofrenda voluntaria que solicita aquí el Eterno. Y es diferente a la sedaká, que es la ofrenda que se da para el necesitado. ¿Por qué lo nombro? Porque en otros sitios algunas personas pueden llegar a confundir la sedaká, ¿sí?, la ofrenda para el necesitado, ¿sí?, con el diezmo o con otra clase de ofrenda, y eso no es así. El diezmo no nos pertenece, ¿sí? No podemos hacer lo que queramos con el diezmo es del Eterno. Entonces, esta es una ofrenda voluntaria. Para esta porción de la escritura tengamos presente siempre el nombre de la parashá, Trumá, ¿sí?, lo cual es ofrecer, ofreciendo, que viene a ser una ofrenda separada, dedicada, levantada al Eterno, ¿sí? No podemos hablar de una ofrenda alzada porque también empezamos a ver otra cosa, pero es una ofrenda separada, dedicada para el Eterno. Para esta ofrenda es evidente que el Eterno solicitaba algo valioso, algo muy valioso. Estas son cositas que nosotros leemos como así, pero solicitaba algo valioso, pero no estaba pidiendo nada que superara las fuerzas del pueblo. Recordemos que la palabra nos dice: es el Eterno el que nos da el poder para hacer las riquezas. El Salmo 24 nos dice: de Adonai, es lo que hablábamos antes, de Adonai es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el hecho de reconocer la propiedad, la pertenencia del Eterno sobre la tierra, ¿sí?, o sobre cualquier cosa o ser en este mundo, ya implica que no somos dueños de nada, sino somos administradores de lo que el Eterno nos permite disfrutar cada día. Eso somos. Sabemos que el ser humano, sí, bueno, el creyente, es atacado de muchas maneras por el enemigo, muy atacado. Y una de esas maneras es por medio de los ingresos, ¿sí?, la platica, el dinero que el creyente gana. El enemigo trabaja constantemente, eso lo vemos, seguidito, sembrando dudas respecto a qué o qué.
Y todo lo hace con el fin de cerrar bendiciones. Sí, de qué hacen con la plática por allá. Sí, eso, siembra dudas. El enemigo siembra dudas, se la pasa en esas. Y el creyente lo ataca mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque también conoce la palabra. Y el enemigo sabe que si le damos cumplimiento al precepto del diezmo, prosperamos. Y él no quiere que nosotros prosperemos. Y sabe que si ofrendamos, con nuestras ofrendas honramos al Eterno, lo cual nos hace aceptos ante su presencia. Y este enemigo no quiere que honremos al Eterno, y mucho menos que estemos en la presencia del Eterno. Entonces, ahí tenemos. Eso es bien sabido. Las congregaciones y sus dirigentes son muy atacadas, de verdad que sí. Todos los miembros de congregación y dirigentes, principalmente, con respecto a los diezmos y las ofrendas. Pero como creyentes nosotros nos damos cuenta que la palabra habla muy clarito, de que no podemos dejar que nos desviemos por otro lado. Aquí está la base nuestra. La palabra nos habla muy claro, por eso debemos escudriñar la palabra, ¿sí? Es decir, ahondar en la escritura, estudiar, no simplemente leer, pues sí, uno estudiar. Qué tan bonito que es eso, así metódicamente, para no pasar por alto nada de lo que hay allí escrito, y con la guía del Espíritu Santo encontrarle el sentido a toda esa infinidad de maravillosos versículos que nos enseñan, nos muestran la verdad y llenan de bendición nuestra vida. Esto es una bendición. Bueno, vamos a leer un salmo. Me quiero parar ahí porque este me lo encontré y le aprendí. Entonces vamos a leerlo detenidamente. Es cortico. Salmo 96:8. Salmo 96:8. Nos dice: dad a Adonai la honra debida a su nombre. Estamos hablando de las ofrendas, ¿no? Traed ofrendas y venid a sus atrios. Lo separamos. 1. Dad a Adonai la honra debida a su nombre. 2. Traed ofrendas. Y 3. Venid a sus atrios. Miren esto. El pueblo de Israel, nos lo indica el versículo, lo dice la palabra. El pueblo de Israel, para entrar en los atrios, en la antesala, en los atrios del Eterno, debía presentarse con una ofrenda. Debía presentarse con una ofrenda, honrando así su nombre, el nombre del Eterno. ¿Y sabe qué? No podían pasar más allá de los atrios. O sea, llegaban hasta el atrio, no podían ir más allá. Y sin embargo lo hacían. Ahora nosotros, gracias a nuestro Señor y Salvador Yeshua, tenemos el acceso, nos abrió el paso al lugar santísimo, al Kodesh Kodashim. Así que es debido que honremos más aún su santo nombre. Eh, Corintios, Pablo nos habla, él compara el dar con el sembrar, ¿sí? Esa ha sido una de las partes, ¿sí? El que más siembra, ¿sí? Más recoge, ¿sí? Eso nos habla. Pero mire que el ofrendar es para que lo tengamos en la cabeza, no sé, no quiero que me malinterpreten. Pero no pensemos que con la ofrenda nosotros vamos a recibir. Tenemos que tener en nuestra cabeza que con nuestra ofrenda estamos honrando al Eterno. Estamos alabando al Eterno. ¿Sí? O sea, porque es que a veces nos concentramos con que es que yo doy y recibo. No. O sea, eso es con el diezmo. El diezmo sí garantizado. ¿Sí?
Y miren, el Eterno nos dice en su palabra, esto lo leemos aquí en las fiestas, aprovechando que ahorita Purín, Pesach, Shavuot, Sukkot, o sea, arrancamos de aquí para arriba, eso ya están aquí sí cerquitas. Y nos dice en su palabra, aquí las leemos, ninguno, y ninguno es nadie, o sea, ninguno, aquí no hace acepción, es ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. Y uno dice, pero ¿por qué dice eso? Claro, claro. Hombre, nosotros recibimos la invitación de alguien no sé, a visitar el hogar de alguien, la casa de alguien, a comer o a compartir un ratico, sí, con el hermano. Y lo más educado que nosotros hacemos, estoy seguro de eso, es llevar un presente, una tortica, un pan, algo para degustar. Uno llega con algo, uno no llega con las manos desocupadas. Ay, qué buenas. Sí, no. Entonces, eso hace parte de nuestra. Entonces, tiene más lógica presentarnos ante el Eterno con una ofrenda para honrar su nombre, porque lo estamos enalteciendo en alabanza con ella. Entonces, siempre tengamos en cuenta eso. O sea, nuestra intención al dar o al ofrendar es enaltecer el nombre del Eterno. ¿Ah? Enaltecerlo en alabanza. Este versículo 8 del Salmo 97 tiene mucha tela para cortar y nos enseña la enorme importancia de la ofrenda. Bueno, la paracha continúa señalándonos los materiales que debía tomar Moshe del pueblo, era el que los debía administrar, ¿sí? En ofrenda al Eterno, la ofrenda que daba el pueblo al Eterno, los cuales eran, miren, oro, plata, cobre, color azul, púrpura y carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carneros y tejones teñidas de rojo, madera, especias, aceite, piedras de ónice y piedras para el efod. Yo conté 15, algunos comentaristas cuentan 13, yo conté 15, la verdad, los conté contaditos, pero bueno. mm, Miren, estos materiales eran muy valiosos, pero valiosos. Esta ofrenda impulsaba al pueblo a esforzarse para honrar al Eterno. Miren, lo que tiene valor de verdad impulsa al esfuerzo. Entonces, con esta ofrenda impulsaba al pueblo a esforzarse para honrar al Eterno. El pueblo estaba otorgando algo valioso. Sí, o sea, de Egipto salieron con un montón de cosas, de oro que pidieron y las cosas y todo lo que querían. Pero ¿cuánto les costó? O sea, eso tiene un costo. Del Eterno fue la idea, vaya, pídale al vecino. Pero, a ver, tuvieron que estar ahí metidos cuántos años. Eso tuvo un costo. Ya me puse a leer lo de la guerra con Amalek. Si no lo nombra, pero pudieron haber, ¿qué se dice? Apartado botín. Botín. O sea, pudieron haber, sí, tomado botín. Pero estaban en una guerra. Ellos no estaban con la espada debajo del brazo, esperando, yendo a recoger el botín. Tuvieron que esforzarse para eso. Entonces, todo requiere un esfuerzo. ¿Sí? Entonces, a ver, les estaban honrando al Eterno con ese esfuerzo. ¿Mm? De igual manera, se tenía la oportunidad de poner al servicio del Señor todos los dones y talentos. Qué oportunidad tan preciosa. ¿Por qué? Porque se debían arreglar las pieles, alistar la madera, eso no era sencillo, ¿sí? Mezclar los colores. Puse a estudiar para preparar un color púrpura, carmesí, azul. Dios mío, hoy en día lo compramos allí en la tienda de la esquina, ya. No, en ese entonces eso era un proceso, por eso era que lo usaba era la realeza, eso no era fácil. ¿M? Alistar las especias, ¿sí? Así que todos estaban en la capacidad de darle al Eterno lo solicitado con esfuerzo, pero estaban en la capacidad, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros, eh, todo era para enaltecer el santo nombre del Eterno, ¿sí? El pueblo quería que el Eterno habitara allí en medio de ellos, ¿sí?
Entonces no lo pongamos tan fácil. Todas estas cosas eran valiosas. El Eterno sabía que valían. El pueblo sabía que valían. Entonces nos falta a veces como ponernos en los zapatos del pueblo. Es que imaginémonos que somos la generación del desierto. Y que nos piden ahí que 15 kilitos de oro para hacer la menorá. De verdad, a mí me piden una libra y me desmayo. O sea, no era fácil. Eso no lo tenían ahí guardado. ¿Cuántos fueron? 1.200 kilos de oro, 4.000 kilos de plata y 3.000, a grosso modo, porque no está la cifra exacta, kilos de bronce. Eso es mucho. O sea, ¿les iba a costar o no? Mm. ¿Uno va a poner para una comida? ¿Quién piensa que eso, mejor dicho? No, en serio. Entonces, pongámosle el sentido, de verdad. Bueno, bendito Dios. Éxodo 25:8. Y harán un santuario. En hebreo, santuario es mikdash. Harán un mikdash para mí. Y habitaré en medio de ellos. Qué bendición. Conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bueno, ahora hablamos de eso. Aquí vemos la palabra tabernáculo. ¿Mm? En hebreo es mishkan. Mishkan, lo cual es morada y tiene que ver más con una vivienda permanente, ¿sí? No es como la sukkah, que es para nosotros, que es temporal, no, esto es aparte, ¿sí? Es el Mishkan, es una morada permanente. Sabemos que el Mishkan, el tabernáculo, fue diseñado de manera que pudiese ser trasladado, pero era más permanente. Estaba diseñado para eso, pero no una vivienda permanente. Y mientras estuviese levantado, la presencia del Eterno estaba santificándolo con su gloria de día y de noche. Éxodo 40:38. Porque la nube de Adonai estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas, todo el tiempo. Después de levantado es todo el tiempo. Más adelante en el capítulo 36 de Éxodo, Shemot, versículo 6, leemos que fue tan grande la ofrenda del pueblo que Moshe ordena pregonar por todo el campamento que ningún hombre ni mujer hiciera más para el santuario. A mí me gustó ese término, tenían material suficiente, o sea, había ya esto es mucho, y sobraba. Ay, ¿mm? Y es aquí donde realmente podemos ver eh, que todo el pueblo, esforzado, motivado por el deseo de que la presencia del Eterno residiera en medio de ellos, honraron su santo nombre en alabanza con su ofrenda. Honraron su santo nombre en alabanza con su ofrenda. Eso era voluntario. Que uno diga voluntario, dice uno el primero en salir, sí. O sea, a ver, estoy honrando. Ese es un gran ejemplo para nosotros, la verdad, a seguir en este día. Es bonito trasladar eso, lo vivido allá con lo que vivimos acá. Ese es un gran ejemplo para nosotros. ¿Por qué? Porque siempre debe ser un honor para nosotros, como creyentes, contribuir para extender el reino de los cielos. ¿Qué es más? Es nuestro deber. Es lo que hacemos acá en la congregación. Aquí no estamos para hacernos ricos. Ustedes lo ven. ¿Mm? Transmitir la palabra, llevarla al mundo, es lo que hacen estos muchachos, poniendo sus dones, sus talentos, ¿m? Con el esfuerzo que se compra un equipo, se compran cositas. Es para eso.
para que allá afuera sepan que Mashiach Yeshua es Señor y Salvador, y el Espíritu Santo pueda entrar a morar, a ser Mishkan en esas personas. Entonces es un honor para nosotros, una misión. ¿Mm? Me encontré con un dicho judío cortico, pero la verdad duré pensándolo mucho rato. ¿Qué razón tan macha? O sea, deja mucho que pensar en nuestra manera de dar o en la manera de dar. El dicho dice, solamente soy lo que he dado. Y pensémoslo, solamente soy lo que he dado. Eso tiene razones. ¿Mm? Bueno, en el versículo 9 de este capítulo 25, vemos que en el monte Sinaí a Moisés se le enseña el modelo a seguir para la construcción del Mishkan. El detalle, o sea, la minucia, sobre cómo construir la morada del Eterno. Sí, a Moisés se le muestra, ahí está. Es decir, que de allí, del monte Sinaí, parte la idea de su construcción. Mire que eso ya es afuera, ya están abajo, ya es otra cosa. Entonces, del monte Sinaí parte la idea de la construcción del Mishkan. De ahí. Mm, ¿por qué? Recordemos que el pueblo estaba abajo del monte y Moshe tenía que subir constantemente a consultar al Eterno que moraba en el monte. ¿Eh? De manera que el Eterno decide hacer morada en medio de su pueblo para estar con él en sus diferentes jornadas. La palabra no lo dice. Y que el pueblo pudiese estar en continua comunión con el Eterno. Esa es una razón por la cual el Eterno siempre reiteraba que el pueblo debería siempre estar en santidad. Eso está en Números 35, 34. Y no contaminéis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Algunos estudiosos de la palabra piensan que, opinan que el monte Sinaí fue la preparación para la presencia continua del Eterno con el pueblo de Israel en el Mishkan. ¿Mm? Eso piensan algunos. Bueno, el diseño del tabernáculo, como veíamos, el Mishkan, permitía que pudiera ser armado, desmantelado, transportado y nuevamente rearmado durante las diferentes estadías del pueblo de Israel en el desierto. En esta porción de la palabra, esta parashá, también vemos que el Eterno ordena la elaboración de varios objetos sagrados, los cuales estarían al interior del tabernáculo, tales como el arca con su cubierta, sus querubines, la mesa de los panes, la menorá, el candelero, el altar de bronce, el atrio, todo rodeado con sus respectivos velos y cortinas divisorias. Lo que estoy nombrando es de lo que habla únicamente la parashá. Aquí nos faltaría el altar del incienso, ¿sí? Y el altar del lavado, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vemos es en la siguiente para allá y no quiero meterme más allá de lo que del otro predicador. Entonces, empezamos con el arca y el propiciatorio. Eso está en Éxodo 25, versículo 10. Tranquilos que aquí nos rinde, aquí nos rinde. Debían hacer un arca de madera de acacia. Esta arca era una especie de cofre, ¿sí? Cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Es decir, esto venía a quedar como en tres piecitas, ¿sí? En tres piezas. Dos de oro y una de madera. Sí, porque si estaba cubierta por dentro y por fuera, la madera, eran tres piezas, prácticamente. Pero
Compaginado en una sola. ¿Sí? En esta arca, la cual tenía unas medidas específicas, se introducirían posteriormente las tablas que fueron entregadas a Moshe en el monte Sinaí, las tablas de la ley. Mm, Esta arca debía ir acompañada de un propiciatorio, es decir, una cubierta, una tapa, ¿sí? Que debía ir encima del arca, la cual se tenía que fabricar de oro fino, completamente en oro. Esto no llevaba madera. La longitud, sus medidas eran igualitas a las del arca, ¿sí? Que era una tapa, ¿sí? Eh, con este propiciatorio se debían hacer dos querubines en una sola pieza o sea, tenían que ser los dos querubines mirándose uno frente al otro en una sola pieza con la tapa, con el propiciatorio, ¿sí? Todo debería quedar juntico. ¿M? Y eh, las alas extendidas, nos dice el texto, de los querubines deberían cubrir todo el propiciatorio, ¿sí? Más adelante en Éxodo 40:20, leemos que Moshe, siguiendo con lo ordenado, tomó el testimonio, es decir, las tablas de la ley, las colocó dentro del arca y colocó encima el propiciatorio sobre el arca, cerrándolo. Ahí cuando nos damos cuenta, en una tapa. ¿M? Pero este propiciatorio no solamente servía a manera de cubierta para el arca, ¿no? Sino que el sentido principal, y siendo lo más importante, ¿sí? Era porque allí sobre esta cubierta y en medio de los querubines era que el Eterno se manifestaba y hablaba con Moshe. Eso está en Éxodo 25:22, ¿sí? Que nos dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí era donde se iba a manifestar el Eterno. ¿Mm? Por eso era que esta arca tenía que ir en el lugar santísimo. Kodesh Kodashim. Capítulo 25, versículo 23. La mesa para el pan. La mesa estaba hecha de madera de acacia, cubierta con oro puro, igual manera. Medía 2 codos de largo y 1 codo de ancho, y su alto era codo y medio. Sí, no era tan alto. ¿Mm? Una cornisa de oro, ¿sí? Rodeaba el exterior de la mesa, y 4 patas con 4 anillos de oro adheridos a la mesa la sostenían, ¿sí? Fijémonos que todo llevaba anillos, ¿sí? Para facilitar su transporte. El propósito principal de la mesa era sostener el pan de la proposición. Ese era el propósito principal. Que tuviera ahí el pan, ¿sí? Lo que se llama el pan del rostro, que se colocaba ante la presencia del Eterno. Eso es 25:30. Y pondrá sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Siempre tenía que tener pan en la mesa. Cada Shabbat, los sacerdotes reemplazaban los panes. Eso está en Levítico 24:5-9. 12 panes se colocaban en 2 filas de 6. Y estos panes representaban las 12 tribus de Israel. ¿Mm? Estos panes eran una ofrenda al Eterno. Eso nos lo indica Levítico 24:8. Eran una ofrenda al Eterno. Y los únicos que podían comer de esa ofrenda, los únicos que podían comer de ese pan eran los sacerdotes. Por allá en el capítulo 21 de Samuel, creo que el primer libro, vemos una excepción a esto cuando David, ¿sí?, llegó a la tierra de Nob, que era tierra de sacerdotes, y el sacerdote Ahimelech, ¿me corrige alguien, por favor? El sacerdote Ahimelech le entregó panes de la proposición como alimento. Es la única excepción que tenemos a esta regla o que yo encontré en la palabra. De resto, eso
debía ser consumido por los sacerdotes. La mesa del pan, siendo una ofrenda al Eterno, asimismo representaba la provisión del Eterno para su pueblo. ¿Mm? No faltaba nunca. ¿Por qué? Por eso se le decía que era provisión que da vida. ¿Sí? Y por eso en Juan 6:35, Yeshua nos enseña que Él es el pan de vida, el verdadero pan de vida. ¿Mm? Versículo 31 de este mismo capítulo, versículo 31 de este capítulo 25, el candelero menorá. Mm, El siguiente objeto que se tenía que elaborar era el candelero. Listos. Menorá. Aquí lo tenemos. El cual debía ser de oro puro, puro, labrado a martillo. El candelero sería formado alrededor de un tronco, o sea, su base central, ¿m? Del cual se debían desprender 3 brazos o ramas de cada lado. ¿M? Y al final, con la punta, incluyendo la punta, incluyendo el candelero central, equivaldría a 7 brazos o ramas en total. En pocas palabras, su apariencia es como la de un árbol. Sí, ahí lo vemos, un arbolito, lindo. La menorá servía para alumbrar el lugar santo. Por eso es que los sacerdotes debían mantener continuamente encendidos sus 7 candeleros, utilizando para ello aceite puro de olivas machacadas. Eso lo encontramos en Éxodo 27:20. Este candelero o menorá también es una representación de nuestro don Yeshua como la luz del mundo. ¿Mm? Eso está en Juan 8:12. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y ahí lo podemos empatar con. De igual manera, veremos nosotros, porque lo vamos a ver, a nuestro Adón Mashiach como luz eterna, allá en la Nueva Jerusalén, allá en la eternidad, ¿para dónde vamos? ¿O no? Vamos. Esto está en Apocalipsis 21:3. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Lo que nosotros decimos, las lumbreras. ¿Mm? En el judaísmo hay muchos estudios que hablan sobre los 7 brazos de la menorá. Y todos son muy bonitos, fascinantes, de verdad, muy profundos. Mm, Hay uno sencillito que a mí me llamó la atención. Y está en un comentario judío y indica eh, respecto a los 6 brazos, ¿sí? Es un comentario respecto a los 6 brazos, los 3 y 3, ¿sí? Mm, Indica que estos representan al hombre, que sostenidos por un centro, ¿sí? Simbolizan la dependencia que tiene el ser humano por el Eterno. Ese me gustó mucho. Ese me gustó. De igual manera para nosotros, porque dependemos del Eterno, así como de nuestro Adón Mashiach Yeshua. ¿Sí? Y siempre guiados por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, podemos ser luz. También podemos ser luz. Nos lo indica nuestro Mashiach Yeshua en Mateo 5:14. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros, porque tenemos la luz, la verdad de Mashiach, la luz de la palabra. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Es predicar.
así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Con nuestras buenas obras ensalzamos, loamos, alabamos, glorificamos al Eterno. ¿Ven que también es una ofrenda? Y cositas. Éxodo capítulo 26. Y nos falta un hito. Este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 37, nos habla de las cortinas, las tablas de madera y los velos. Aquí se indica la confección detallada de 10 cortinas de lino. Yo estoy resumiendo todo esto a grosso modo, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene paso a paso. Aquí nos habla de la longitud de cada cortina, cómo se tenía que entorchar, cómo se tenía. Entonces yo lo que hago es sumarlo todo y compactarlo, ¿sí? No, no es malo, no estoy tergiversando el texto, sino por si llegan a seguirme alguien con la palabra ahí y se dan cuenta que no, pues no es porque lo sumé, ¿sí? Entonces se indica la confección detallada de 10 cortinas de lino para formar el tabernáculo, las cuales deberían estar enlazadas con 50 corchetes de oro. De igual manera, deberían elaborar las cortinas de pelo de cabra, de pieles de carneros y pieles de tejones, las cuales funcionarían como cubierta, claro que eran las más pesadas, como cubierta del Mishkan, era el techo. ¿Mm? El uso de la madera era formar las diferentes paredes y soportes del Mishkan, del tabernáculo. De igual manera, se tendría especial cuidado con los velos. Y el texto es ahí lo indica. Dice, obra primorosa, algo hermoso, algo que, mejor dicho, si con el resto estaban teniendo cuidado, con esto hágale, porque, mejor dicho, lo mejor. ¿Por qué? Porque estos formarían la tienda interna del Mishkan, es decir, el lugar santo, el lugar Kodesh y el lugar santísimo, Kodesh Kodashim, donde reposaría el arca del testimonio, donde se manifestaba la presencia del Eterno. Por eso era obra primorosa, eso era diferente. Capítulo 27. Los versículos del 1 al 8 nos hablan de el altar de bronce. El altar de bronce. Este altar era cuadrado, grande, hueco en el medio, tenía que ser así, hueco en el medio, con cuernos en las 4 esquinas, en cada esquina tenía un cuerno, ¿m? Cubiertos también de bronce, haciendo parte del mismo altar, o sea, era una sola pieza. Eso tiene mucho sentido porque era un soporte. Y si yo hago esto aquí pegado y lo pongo aquí pegadito, pues cuando vaya a tenerlo de soporte, pues lo va a arrancar. Entonces debía ser de una sola pieza. ¿Mm? Leyendo el Salmo 118, 27, nos podemos dar cuenta que los cuernos eran utilizados para atar los animales a ofrecer en sacrificio. Aquí no lo nombra, pero el Salmo no lo dice. ¿Sí? Dice, Adonai es Elohim y nos ha dado luz. Dice, atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Clarito. Por ahí hay otros. Las paredes del altar eran en madera de acacia, ¿sí? Formando un cuadrado hueco. De igual manera también se debían hacer todos los utensilios en bronce. De ahí eran los ¿cuántos? Los 4.000 kilitos. Tazones, calderos para la ceniza que caía, ¿sí? Los garfios, paletas. Había una rejilla en bronce a fin de colocar ahí el sacrificio. Tenía que quedar un poco más profunda, ¿sí? Entonces, pues, el altar era grande. Para mover el altar también se debían hacer anillos, los cuales eran atravesados por unas varas de bronce. ¿Sí? Eso facilitaba su transporte, como en todos los elementos aquí descritos. Miren que lo que decíamos en un principio, hasta este altar, hasta este lugar que estaba en el atrio,
tenía acceso a la persona que llevaba el animal a ser sacrificado. ¿Mm? ¿Quién? La persona colocando su cabeza sobre la cabeza del animal, eso también lo hacía el sacerdote, ¿sí? Cuando iba a expiar al pueblo, ¿sí? Colocando su cabeza sobre la cabeza del animal, transfería su culpa a esa víctima inocente que moría en su lugar. Por eso es que este altar de bronce, como todo el Mishkan, todo el tabernáculo, vino a ser sombra de la obra redentora realizada por Yeshua HaMashiach en el madero. Eso es bonito estudiarlo porque realmente nos le metemos más a esto, lo entendemos más. O sea, nos entra más en nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Mashiach, quien siendo inocente se ofreció a sí mismo para remisión de nuestros pecados. Miren Isaías 53:7. Míreme en esto. Ustedes imagínense, no. Angustiado él. Entonces, ¿cómo creen que se sentía un animal que lo llevaban amarrado, patarlo a los cuernos? Como que, ¿qué va a pasar para sacrificarlo? ¿Mm? Pues que Isaías 53, o sea, que no es que estemos insultando, aquí Isaías 53 hace la comparación del sacrificio, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, este versículo debería ser bueno uno repetirlo y repetirlo y repetirlo, porque realmente es muy conmovedor, conmueve, ¿m? Porque da el paso a paso de cómo fue un sacrificio, cómo fue el sacrificio. Eso no fue fácil, capturado, con un palo encima, azotado. Eso no fue fácil. Primera de Pedro 3:18, porque también Mashiach padeció, mírenlo, el término es padecer. Si uno le busca el sinónimo, no, eso es más cruel. Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, llevarnos al Padre, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Estamos nosotros. Aquí terminamos. Capítulo 27, versículo 10 al 19. El aterio, donde se encontraba ese altar de bronce que acabamos de ver. Ese es el espacio donde estaba el altar de los sacrificios y la fuente de bronce, sí, el lavatorio. De eso no vamos a hablar. Donde los sacerdotes debían lavarse. El atrio, como hablábamos al puro comienzo, ¿sí? Que este versículo yo lo iba a repuntear. eh, Era la sección a la que el pueblo tenía acceso, ¿sí? Para presentar ofrenda honrando al Eterno, ¿sí? O presentar sacrificio para expiación de sus pecados. Pero de ahí no pasaba, hasta el atrio llegaba, punto, ¿sí? Salmo 96:8, vuélvelo. Dad a Adonai la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. El Salmo 104 nos dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, con agradecimiento, por sus atrios con alabanza. ¿Qué más para dónde? ¿Mm? Alabadle, bendecid su nombre. ¿Mm? No para estar en los atrios o el pueblo del Eterno. Eh, Estar en el atrio del tabernáculo era para el pueblo estar en la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque veían allá su manifestación en el lugar santo. Por eso es que yo reitero mucho, y estamos nosotros en ese lugar, oh, Dios, ya pasamos para allá. ¿Mm?
Mire, Salmo 65:4 dice, bienaventurado, bienaventurado, es una persona bendecida. El que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Eso también lo podemos leer en eso es Jotica, que lo escuchamos cada ratico. Salmo 84, 1 y 2. Es una canción que con regularidad cantamos aquí. ¿No acuerdan? No, pero me extraña. No sean así. ¿Mm? Dice, cuán amables son tus moradas, oh Adonai de los ejércitos. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Adonai. Mi corazón y mi carne cantan a Elohim vivo. ¿Mm? Imagínense al pueblo nomás allá entrando al atrio. ¿Por qué? Porque este lugar podemos decir que era el antesala que daba paso al sacerdote para ingresar al lugar santo, Kodesh, el lugar santísimo Kodashim. Bueno, en definitiva, el atrio del tabernáculo estaba cercado por cortinas de lino fino y estas cortinas estaban sostenidas por 60 columnas. Vuelvo y reitero, yo las conté, no es que aquí diga 60 columnas, ¿sí? Una a una, ¿sí? mm, 60 columnas de bronce con sus respectivas basas de bronce y capiteles de plata. ¿Sí? O sea, cada columna con su base y su capitel. Aquí llegamos con la paracha. Aquí ya termina. En este 27, capítulo 27, versículo 19. ¿Mm? Nos terminamos diciendo todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Hasta ahí vamos. ¿Sí? La siguiente ya es la continuación pegadita a esta. En las escrituras hay muchos capítulos que nos hablan del Mishkan, del tabernáculo, perdón. La morada del Eterno. Hay unos capítulos completos y hay otros que simplemente se nombra el pedacito, la parte, ¿sí? Pero son bastantes capítulos. Nos enseñan construcción, contenido y uso. Son hartos. En Éxodo hay 13, en Levítico hay 18, en Números hay 13 también, en Deuteronomio hay 2 y 4 capítulos en la Brida de Hashá, precisamente en el libro de Hebreos. Hay hartos, suman como 50. Y de todo lo escrito podemos ver la gran importancia que tenía el Mishkan para el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque este Mishkan, este tabernáculo, hacía parte de su diario vivir, de su día a día. Y al estudiar cada una de las partes del Mishkan, recomiendo, nos damos cuenta que todo era la sombra de, de lo ocurrido, de lo que habría de venir y de lo que vivimos con nuestro Adón Mashiach Yeshua. Entendiendo este sistema, todo este sistema de sacrificios, de ofrendas que se realizaban allí, con el fin de que el pueblo fuera acepto ante el Eterno, nos da claridad de esa obra redentora de nuestro Adón Mashiach, el verdadero tabernáculo, quien vino a morar entre nosotros, abriéndonos el camino hacia el lugar santísimo. Ese versículo lo toco poquito porque tiene mucha tela para cortar. Juan 1:14. Y aquel verbo, la palabra, fue hecho carne, Yeshua Mashiach, y habitó entre nosotros, aquí estuvo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso tiene harta tela para cortar. Es nuestro amado Mashiach.
Yo pienso, personal, eh, no existen palabras, la verdad. La verdad no las hay. O sea, o yo por lo menos no encuentro el término. Ustedes me perdonarán, puede que ustedes, si yo la verdad no lo encuentro, para describir lo que vivió el pueblo de Israel al ver la gloria del Eterno manifestarse allá en el santuario. Eso ha sido impresionante. O sea, ¿cómo describe uno eso? O sea, no hay descripción, o sea, pero la verdad, ¿m? Pero miren, no hay comparación. Eso no tiene comparación. Miren lo grande que que era todo lo del santuario, lo del Mishkan, la gloria del Eterno manifestada allí. Pero eso no tiene comparación semejante con la gloria del Eterno manifestada en nuestro Adón Mashiach Yeshua. Eso no tiene comparación. Y eso lo estamos viviendo nosotros. Debemos tomarlo así, de esa manera, o sea, eh, buscarle la proporción verdadera a esto. Digamos que Yeshua es nuestro tabernáculo porque se hizo propiciación, que es propiciación, sacrificio, realizando una sustitución. Nosotros vemos que deberíamos estar ahí, realizando una sustitución, porque cargó con nuestra culpa, ocupando nuestro lugar, lo que llevó a una reconciliación, permitiéndonos a través de él, Mashiach Yeshua, el acceso al lugar santísimo, rescatándonos del pecado y de la muerte eterna. Esto nos lo repite nuestro pastor hasta más no poder. A dos manos nos lo ha dicho. Romanos 3, 24, 26. Que tengamos presente que por causa del pecado el hombre había perdido su relación con el Eterno. Así que Yeshua fue el que se hizo sacrificio, propiciación para cubrir nuestros pecados, venciendo la muerte eterna. ¿Mm? Romanos 3, 24, 26. 3, 24, 26. Siendo justificados gratis, imagínense, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien Elohim, nuestro Padre Celestial, a quien Elohim puso como propiciación, sacrificio, por medio de la fe en su sangre. En cuando uno ya le busca como el significado a las palabras, es como distinto, como que pesa el versículo, como que coge fuerza. ¿Mm? ¿Mm? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira los pecados pasados. O sea, borró, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Eso nos ocurrió a nosotros. Eso nos ocurrió. Por eso está escrito en Juan 14:9. Cuando Yeshua le dijo a Felipe, sí, fue a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque es en Mashiach. Y solo en Mashiach donde podemos conocer al Elohim vivo. Es solo ahí. Y a través del Espíritu Santo tener una verdadera comunión con nuestro Padre Celestial. Es a través de Mashiach, nuestro tabernáculo. Dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres. He aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Elohim mismo estará con ellos como su Elohim. ¿Mm? Mm. En, en esta porción de la escritura, en esta parasha, vimos que el Eterno pide una ofrenda al pueblo con el fin de construir el Mishkan, el tabernáculo, su morada. Y ahora nosotros, pues, entendiéndolo plenamente, sabiendo que todo era sombra de nuestro Adón Mashiach, nuestro amado Yeshua,
su santidad, Yeshua HaMashiach, todo era la sombra, quien se hizo propiciación por nosotros para nuestra salvación. Miren, pero yo digo que hay que profundizar en esos versículos, sentirlos, vivirlos. Porque mira, eso nos empuja, a raíz de esa obra redentora, eso nos empuja. Es nuestro deber esforzarnos para que todas nuestras acciones sean y continúen siendo esa trumá, esa ofrenda elevada de olor grato al Eterno. Es nuestro deber. ¿Mm? Amando al Eterno, amando su palabra. Que se cumpla en nuestras vidas esa palabra que dejó nuestro Adón Mashiach Yeshua en Juan 14, 23. Ese Juan, sí, Dios mío. Juan 14, 23. Dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada, Mishkan, con él. La profundidad del versículo. Bueno, gracias por su tiempo. El Señor los continúe bendiciendo grandemente, a ustedes, a sus familias conjuntamente, sus finanzas, que sean enormemente prosperados realmente. Muchas bendiciones para todos. Shabbat Shalom, gracias por su atención. Bueno, muy bueno. Aprendimos muchísimo, muy bien la explicación que dio del tabernáculo, de, bueno, todo lo pasado. Eso me trae a mi memoria alguna congregación, algunas personas, ¿no? Que se dedicaron a hacer el oro, a ponerlas con todo, pero se quedaron ahí. Entonces, qué delicia que nosotros ya no necesitamos, y eso lo siento en mi corazón, y sé que Wilson también, que ya no necesitamos las 60 columnas ni nada de esas cosas que tenían, porque con Yeshua HaMashiach estamos completos. Él es la presencia permanente, la Shekinah, la presencia permanente del Todopoderoso Dios. Entonces, bueno, yo quería decir y aportar a la enseñanza, ¿no? A la parachá de la ofrenda, muy bueno, pero la mejor ofrenda son nuestras vidas a Yeshua, con nuestra vida, porque el que ama su vida la perderá. Entonces, creo que tenemos que enfatizar en el sacrificio de Yeshua HaMashiach, en esa entrega, en esa muerte, en esa resurrección. Porque si no pensamos que resucitó de los muertos, no estamos haciendo nada. Entonces yo creo que cada uno debemos de meditar en eso, muy bueno. Muchas partes, no voy a nombrar, siguen con todas sus cosas, con el tabernáculo, con todo. Tenemos a alguien que, bueno, nos cuentan cómo van en esa. Pero para nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios que no necesitamos en este momento, ¿no? Del tabernáculo, necesitamos de la relación con el Eterno, necesitamos de un arrepentimiento verdadero, necesitamos de servirle, necesitamos de ser santos como Él es santo. Entonces, muy lindo, hermoso, aprendimos muchísimo, pero para mí necesito, perdóneme, saber que Yeshua HaMashiach murió y resucitó por cada uno de nosotros. Y que qué delicia, que ya no necesitamos todo lo que hacían. Muy buena la explicación, excelente. Muchas personas pues no lo sabían, todo lo que hicieron, todo lo que fueron por el desierto, todo lo que llevaban el Mizcán, todo lo que sea. Pero para nosotros ese tabernáculo, ese Dios vivo, ese Dios de misericordia, ese Dios que nos ama, a ese que ofrendamos nuestra vida. Creo, no sé si ustedes también quieren ofrendar su vida. Entonces les dejamos esa porción. Sí, a ver, ¿quién quiere? Porque el que ama su vida la perderá, ¿no? Y el que pierde su vida por causa del Eterno la ganará. Entonces, qué delicia que podemos ofrendar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro amor,
todo lo que él nos ha dado, porque todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. Entonces, que podamos ofrendar todo lo que somos por Él, porque Él ha hecho de nosotros nuevas criaturas. En Yeshua HaMashiach. Bueno, bendiciones. Congregación de pie, por favor. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Todos, bendito seas tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, quien nos diste la Torá. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, Rey del universo, quien nos concediste las escrituras de verdad y la revelación de ellas por medio de tu Ruach HaKodesh. Amén. Cuando el arca se posaba, Moshe decía, vuelve Adonai a los millares de Israel.
Vamos a hacer la bendición por nuestro país, Colombia. Clamar por este estado que tanto de verdad lo necesita, todos conjuntamente. Elohim nuestro y Elohim de nuestros padres, recibe con tu misericordia nuestra oración por nuestro país y su gobierno. Derrama tu bendición sobre este país y sobre todos los que ejercen autoridad con justicia y rectitud. Inspíralos, por favor, eterno, con el espíritu de tu ley y de tu justicia, para que imperen siempre en nuestro país shalom, quietud, felicidad y libertad. Oh Elohim de toda la humanidad, Elohim nuestro, concede tu inspiración a todos los habitantes de nuestro país. Implanta el amor, la fraternidad, shalom y la armonía entre los diversos credos de este país. Desarraiga del corazón de los hombres el odio, la violencia, la envidia. Cumple los deseos de los nobles hijos de este país que trabajan por la grandeza de la nación. Sea tu voluntad que reine la paz y la armonía entre todos los pueblos de la tierra y que se cumpla la visión de tus profetas que dijeron: no alzará la espada nación contra otra, ni se ejercitarán más para la guerra. Pues así está dicho, porque todos ellos le conocerán, los pequeños y los grandes. Bendición por nuestro pueblo Israel. Bendito Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, protector y redentor de Israel. Bendice al Estado de Israel, ampáralo bajo la protección de tu amor, extiende sobre él la sucá de tu shalom. Envía tu luz y tu verdad a sus dirigentes, ministros y asesores, y guíalos siempre con tu buen consejo. Recuerda toda la casa de Israel en todos los países de su dispersión, y que todo tu pueblo, bendito eterno, pueda reconocer y recibir a Yeshua HaMashiach como su Señor y Salvador. Aun cuando los desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Adonai tu Elohim. Dice Deuteronomio 34 al 6. Y de allá te tomará y te hará volver a Adonai tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará a Adonai tu Elohim tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bendición por nuestra congregación. Que el Eterno que bendijo a nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, David y Shalomo, que Él bendiga a toda esta Keilah, a toda esta congregación santa, tanto a grandes como a pequeños, a ellos, a sus esposas, hijos y discípulos, así como a todo lo que poseen, todas sus posesiones. Que el Rey del universo los bendiga, les otorgue mérito, escuche sus oraciones y los libre y salve siempre de todo daño. El Eterno sea vuestra ayuda y vuestro escudo. Extienda sobre vosotros el abrigo protector de su shalom, que implante en vosotros el amor fraternal, shalom y la amistad. Que el Eterno haga realidad lo que está escrito. El Eterno, el Elohim de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y les bendiga tal como Él ha prometido. Que así sea su voluntad, por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach, por amor a su palabra. Amén. Vamos con la bendición arónica. Bendición sacerdotal. Número 6, 22, 26 está esta bendición. Entonces habló el Señor a Moshe diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel y les diréis: Yevarejá Adonai beyizmereja, el Señor te bendiga y te guarde. Yaer Adonai para beleja bijuneja, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yisá Adonai para beleja beyasen leja shalom, el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom.
Señor los continúe bendiciendo hoy y siempre por los méritos de nuestro don Yeshua HaMashiach. Amén. Así eres tú, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Yo le digo. Gracias, Espera. gracias, 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 Padre. Gracias por tu Hijo Yeshua HaMashiach, Señor. Gracias por tu Ruach, Señor, tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu Shekinah, Señor. Por aceptar nuestra alabanza y nuestra adoración, Papá hermoso. Abba. Te honramos, Señor. Te agradecemos. Bishen Yeshua HaMashiach.